Consciente de los esfuerzos devastadores del liberalismo para destruir la confianza en la Biblia, el Dr. John MacArthur quiso que el tema cumbre de la Conferencia de Pastores del 2015 fuera sobre la inerrancia de la palabra de Dios, la Biblia. La doctrina de la inerrancia está íntimamente relacionada con otras doctrinas fundamentales, como son la inspiración verbal, la inspiración plenaria y la preservación de las Sagradas Escrituras. Definamos rápidamente cada una de estas doctrinas. La inerrancia de la Biblia es la cualidad de estar exenta de error. La inspiración verbal significa que el Espíritu Santo inspiró no solamente los temas e ideas, sino las mismas palabras en que las ideas y los temas eran declarados, desarrollados y escritos. La inspiración plenaria significa que la inspiración e inerrancia no se limitan a ciertas partes de la Escritura, sino a toda la Escritura en su totalidad. La doctrina de la preservación significa que Dios, quien inspiró los manuscritos originales, preserva no solamente el mensaje, sino las palabras mismas, infalibles y sin error. Debemos entender que estas doctrinas son fundamentales para la fe cristiana. Las aceptamos y las creemos por fe, como aceptamos y creemos las otras doctrinas, tales como el nacimiento virginal, la deidad de Jesucristo, la expiación por la sangre de Cristo, la resurrección corporal, etc. A decir verdad, todas las doctrinas de la fe cristiana no pueden ser comprobadas científicamente, pero los creyentes creemos que son verdad porque Dios no solo intervino sobrenaturalmente para que sucedieran, sino también porque Él nos dio un libro que nos habla de ello. Y ese libro, como todos los libros, está escrito con palabras, con la excepción de que las palabras de la Biblia son las palabras de Dios, y eso la hace un libro sobrenatural. Algunos piadosamente afirman que la inspiración, la preservación y la inerrancia de la Biblia se limitan a las enseñanzas y doctrinas, pero no a las palabras mismas, ni a los detalles. Otros afirman que la inspiración e inerrancia se limitan a los manuscritos originales, pero no a las copias de esos manuscritos. Ahora bien, este es mi cuestionamiento a la conferencia cumbre sobre la inerrancia. ¿Qué fue lo que se defendió ahí? ¿Se defendió la inerrancia de los manuscritos originales solamente? ¿Se defendió la inerrancia del texto tradicional sobre el cual están basadas las Biblias protestantes King James y Reina Valera? ¿O se defendió la inerrancia del texto crítico sobre el cual están basadas todas las versiones modernas? Estas cosas fueron ignoradas en la conferencia de pastores sobre la inerrancia bíblica. Hablar de la inspiración verbal e inerrancia del documento original, sin hablar de la preservación de ellos por medio de copias fidedignas, no tiene ningún sentido, porque los originales no existen. Y a decir verdad, Dios no tuvo ningún interés en preservar los originales. En lo que sí tuvo interés fue en que se hicieran copias exactas del original, mandando que no se añadiera ni se disminuyera. Este mismo mandato se encuentra en Deuteronomio 4.2, en Proverbios 36 y en Apocalipsis 22.18, justo al principio, en medio y al final de la Biblia. El punto crucial de todo este problema moderno sobre la inerrancia es el esfuerzo que los liberales y ecuménicos están llevando a cabo para destruir específicamente la confianza de los evangélicos en que cada una de las palabras de las Biblias protestantes basadas en el texto recibido son la palabra preservada de Dios, que por fe nos trajo a los pies de nuestro único, suficiente y personal Salvador, Cristo Jesús, dejando atrás una iglesia romanista que escondió la Biblia en las manos del pueblo por siglos. Fue después del Segundo Concilio Vaticano que el romanismo ha dejado que cientos de versiones de Biblias corrompidas estén al alcance tanto de católicos como de protestantes. La doctrina de la inspiración verbal y la inerrancia realmente no es tomada en cuenta en todas las nuevas versiones ecuménicas de la Biblia basadas en el texto griego Nestle Aland United Bible Society, que es una continuación del texto crítico de Westcott y Hort. Es necesario hacer notar, y no hay por qué no decirlo,
que este mismo texto base de las versiones modernas es también la base de la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. El doctor Miguel Núñez, quien fue uno de los exponentes en la Conferencia de Pastores 2015, expresa muy bien el concepto que todos los evangélicos tenemos de la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Escúchelo. Ellos entienden o dicen que la Biblia es la palabra infalible de Dios, pero es bueno recalcar que ellos han hecho una nueva traducción, una traducción propia para ellos, conocido como la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, y es importante que hablemos un poquito de esa traducción, porque una de las cosas que se ha hecho notar por los académicos de la gramática del idioma griego es precisamente que la traducción que han hecho del griego no es una buena traducción. De hecho, Julius Manti es uno de los mejores académicos conocidos en lo que es el área de gramática del griego, y ellos incluso han usado a Manti para citarlo y avalar su traducción. Y Manti ha dicho públicamente lo siguiente: yo nunca he visto ningún Nuevo Testamento tan mal traducido, y al final de su cita terminaba diciendo, más que una traducción es una distorsión, y eso lo escribió incluso en este libro, Depth Exploration in the New Testament. De hecho, Manti le pidió a la Sociedad de la Atalaya públicamente que dejara de citar su gramática para avalar su traducción. Algo que se me hace sumamente raro es que el mismo doctor Núñez, como la mayoría de sus colegas del ministerio, no recomiendan las traducciones protestantes reconocidas por siglos como la palabra infalible de Dios, sino que recomiendan otras traducciones que son basadas en el mismo texto sobre el cual descansa la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Escúchelo nuevamente. Tenemos muchas versiones, Exacto. como de casas diferentes, ¿no? Sí, algunas corresponden a traducciones de los textos originales, que serían las mejores traducciones, y otras corresponden realmente a paráfrasis. ¿Qué es una paráfrasis? Bueno, es un texto bíblico que no está traducido literalmente como aparece en original, sino que se trata de llevar más o menos el contenido del original. Es una versión popular de hacer la Biblia. No es la más exacta, no es la más recomendada. Últimamente ha salido una traducción muy buena, muy fidedigna con relación al lenguaje original, que es la Biblia de las Américas. Realmente tiene un lenguaje muy moderno y tiene un contenido muy apegado a lo que son las escrituras originales. Y la misma Reina Valera acaba de sacar recientemente un texto que se llama la Biblia textual, tratando de todavía apegarse aún más a ese lenguaje original. Y todavía lo que existe hoy es un Nuevo Testamento de esa Biblia textual. El viejo está en producción. Pero como ves, entonces ha sido un desarrollo histórico a través de los años. Como usted pudo ver y escuchar, el doctor Núñez recomienda la Biblia de las Américas y la Biblia Reina Valera textual. Pero un simple examen a la Biblia de las Américas revela que esta Biblia es interconfesional, es decir, ecuménica, y omite o pone en duda, por medio de sus notas marginales, los mismos versículos que omite y pone en duda la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. ¿Y qué decir de la Reina Valera textual? Esta mal llamada Biblia es un plagio de la verdadera Biblia Reina Valera. La Reina Valera textual usa el nombre Reina Valera, pero no está basada en el mismo texto griego conocido como el Textus Receptus, sino sobre el texto crítico. La Reina Valera textual es uno de los fraudes modernos más descarados y malintencionados. En la Reina Valera textual usted puede ver las mismas notas, las mismas omisiones y las mismas tergiversaciones que aparecen en todas las demás Biblias modernas basadas en el texto Nestle Aland United Bible Society, controlado y promovido por el Vaticano. En la última página de la segunda edición del Nuevo Testamento de la Biblia textual Reina Valera dice, abro comillas, la inspiración verbal y plenaria de la Escritura recayó exclusivamente sobre los autógrafos sagrados. La infalibilidad se limita así a los documentos originales que confirman el canon de los 66 libros de la Biblia y nunca benefició a las copias manuscritas, mucho menos beneficia a las traducciones que de ellas se derivan. Cierro comillas.
En otras palabras, los hombres que formaron el consejo consultivo de esta mal llamada Biblia textual Reina Valera no creen que existe en este momento en todo el mundo una Biblia inspirada e inerrante. Lo mismo creen todos los predicadores que han menospreciado sus Biblias protestantes basadas en el Textus Receptus, o sea, el texto recibido, por abrazar Biblias ecuménicas basadas en el texto crítico de Westcott y Hort. Así que, en conclusión, la cumbre sobre la inerrancia de la Conferencia de Pastores 2015 dejó en el valle de la indiferencia lo que es más importante en esta batalla moderna por la Biblia, es decir, falló en adoptar una posición clara y firme en defensa de una Biblia específica, real, que sea la inspirada e inerrante palabra de Dios, la cual los cristianos puedan tener como la preservada autoridad final. Un libro preservado a través de la historia que expresa absolutamente la mente de Dios y que en el propio idioma de cada pueblo sea la palabra de Dios. Para nosotros, en América, han sido las Biblias King James en inglés y la Biblia Reina Valera en español. Estas son las dos Biblias cuyo texto base, el Textus Receptus, no está en proceso de verificación y definición, como es el caso del Nuevo Testamento griego Nestle Aland United Bible Society. Estas son las dos Biblias, Reina Valera y King James, odiadas por el infierno mismo, pero amada y defendida hasta la muerte por los cristianos que han hecho temblar los cimientos del sistema romanista. En este momento, son los creyentes en estas dos Biblias protestantes los que son acusados de ser divisivos y violentos. Realmente son ellos los que son clasificados como individuos de estructura mental fundamentalista y vistos como una amenaza para el bien común de la humanidad, un impedimento para la unidad de todas las religiones. Si adoptas una posición al lado de cualquiera de estas dos Biblias protestantes, no habrá lugar para ti en el nuevo orden mundial. El infierno también te odiará.